buscando trabajo o querés conseguir uno nuevo? La Rural de Jesús María relanza su bolsa de empleo porque le interesa tu inserción laboral. Con diseño renovado y muy fácil de usar, podrás contactarte con las principales empresas del sector que se encuentran en plena búsqueda de personal. Ingresá a www.srjm.org.ar y regístrate. ¿Qué estás esperando? Hace pocos días, en Río Cuarto, la Fundación FADA dio a conocer el índice que ha caracterizado siempre a esta fundación, caracterizada por la vinculación con lo agropecuario. Y su titular habló con nuestra compañera Susana Álvarez para darle a conocer los principales valores de referencia que tienen que ver cuánto se queda el Estado, cuánto le corresponde al productor en toda iniciativa agropecuaria, y los números realmente preocupan. Este es el detalle en este reportaje realizado por Susana Álvarez en Río Cuarto. Si querés una sembradora de última generación, vení a Cefar, concesionario oficial PLA. En Cefar tenemos disponibilidad de toda la línea PLA, entrega inmediata, servicio técnico permanente, stock en repuestos, posibilidad de pago con cereal, la mejor cotización para tu máquina usada. Por eso, no lo dudes, tu próxima sembradora está en Cefar, Ruta 9, kilómetro 758, Sinzacate. David Miazo, ¿qué es lo que ha arrojado el índice FADA, el último que han dado a conocer? Bueno, el último que hemos dado a conocer es del mes de septiembre, que arroja que el 94,1% de la renta agrícola en el país se la lleva el Estado. Esto lo hacemos teniendo en cuenta una hectárea promedio en el país, con la participación que tienen en toda la superficie nacional, la soja, el trigo, el maíz y el girasol. Y básicamente, para que se entienda, es, si tomamos que una hectárea produce 100 pesos, el valor de lo que produce, unos 55 pesos más o menos son los costos. Los 45 pesos restantes vendría a ser la renta. De esa renta se lleva el 94,1. En septiembre del año pasado este número era del 81,7 y hace 2 años del 74%. Y cuando ya era el 74% era uno de los más altos del país. Teniendo en cuenta en que estamos en un momento en que se espera que cambien las reglas de juego, ¿qué es lo que habría que hacer para disminuir este porcentaje? Bueno, acá lo que ha pasado, que se ha incrementado, empezamos por ahí, es un poquito el atraso cambiario que ha afectado en realidad a todos los sectores transables de la economía, la inflación interna y la caída internacional de precios, que fue del 40%. Pero lo que ya hacía que este número fuera uno de los más altos del mundo es la existencia de los derechos de exportación, que se pusieron en un momento en el que el campo tenía altos precios y un tipo de cambio real alto. En cambio, hoy estamos hablando de bajos precios y atraso cambiario. Entonces, la situación en la cual se pusieron los derechos de exportación dejaron de existir. Entonces, derechos de exportación y ROE, que los ROE funcionan como algo similar al cepo importador, pero a la inversa, para exportar. Entonces, el cepo importador hace que todo sea más caro en Argentina, todo lo que se importa o lo poco que entra. El cepo exportador hace que los bienes que se exportan, que están limitados, sean más baratos en Argentina. Esto afecta al trigo y el maíz. Entonces, en el que hay que hacer un poco lo que nosotros presentamos ante la Cámara de Diputados, con la presencia de más de 10 diputados del oficialismo, del PRO, del radicalismo, del partido de Gen, de Margarita Stolbizer, entre otros. Fue justamente un plan de cómo hacer, no solo para bajar la participación del Estado en la renta agrícola, sino cuáles son las políticas que hay que aplicar para que el campo, en el plazo de 4 años, de acá a 2019, pueda generar 500.000 nuevos puestos de trabajo en todo el país y sobre todo en el interior del país. En líneas generales, ¿qué tipo de política habría que implementar para que esto fuera una realidad? Bien, básicamente son como 3 puntos. 1, hacer que se produzca más, especialmente más maíz y más trigo por una cuestión de sustentabilidad. ¿Eso cómo lo hacemos? Con medidas como sacar los derechos de exportación y los ROE. Para la soja esto se está planteando en más años, en hacerlo en un plazo de 5, 7, 10 años. Pero en primer lugar hay que hacer que se produzca más tomando medidas como esas para que sean más rentables, medidas para promover el uso de fertilizantes, por ejemplo. Una vez que se produce más, necesitamos transformar más, o sea que todos esos granos se le agregue valor de manera local. Entonces ahí presentamos medidas para que haya más plantas de bioetanol, para que haya plantas que generen energía eléctrica a base de maíz, a base de sorgo y de otras fuentes, y un régimen de amortizaciones aceleradas de inversiones para nuevos frigoríficos, nuevos molinos.
todo ese tipo de cosas. Entonces, producir más, medidas para producir más, medidas para transformar más, y las terceras son medidas para exportar más, sobre todo de todo el sector cárnico, todo el sector lechero, que se necesitan acuerdos comerciales, acceder a tratos preferenciales en términos arancelarios con otros países, y que es un trabajo largo y arduo de reunirse con todos los países consumidores para ir acordando entradas preferenciales a sus mercados. Entonces esos son los 3 puntos. Teniendo en cuenta el tiempo en el que estamos, que es un tiempo de transición y en general de mucha incertidumbre, porque no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿qué consejos darías tanto para la gente en general como para los productores del campo, para no salir mal parados de este tiempo? Bien, bueno, para los productores del campo, todos estos números que estamos hablando nos están dando una situación de rentabilidad negativa hoy en día. Y es por eso que se explica que hay tanta movilización de los ruralistas. Estos días hemos tenido cortes de ruta o pancarteadas o ese tipo de cosas en Rosario, y siempre lo estamos escuchando en distintos puntos del país. Es una situación que yo no creo que sea la misma de acá a la cosecha. Si bien genera mucha incertidumbre, porque básicamente hoy no es rentable, de acá a la cosecha creo que algunos cambios va a haber, sea cual sea el presidente que entre. Esos cambios van a ser más benévolos o no tanto, pero los cambios van a suceder. Uno de ellos es la corrección cambiaria, que un poco ya hay un poco de acuerdo entre todos los economistas de que alguna corrección cambiaria va a haber, sea quien sea el que entre. Los ROE, como decíamos, alguna flexibilización mínima también va a haber, y los derechos de exportación, por lo menos para trigo y maíz, alguna reducción también va a haber. Hay candidatos que ya han propuesto que ROE y maíz, el ROE y derechos de exportación los van a eliminar completamente. Pero bueno, yo les dejaría tranquilos que al menos algo van a hacer de esto, porque los políticos entienden esto. De hecho, nosotros producimos estos informes para que la gente y los políticos lo sepan. Nosotros se los acercamos particularmente para que comprendan la situación. Eso por el lado de los productores. Por el lado de la gente, es un poco tener bola mágica, pero básicamente se espera para estos próximos, de acá que termine el mandato de Cristina, el gobierno va a hacer lo imposible para generar cierta estabilidad. De hecho, en estos días se mandaron con esta resolución de la CNB, que generó muchísimo ruido en el mercado sin necesidad, pero bueno, yo creo que ha sido medio un error técnico. Pero en el resto va a tratar el gobierno de mantener una estabilidad muy grande, no va a pasar nada raro. Después de eso, lo que se viene son todo un nuevo esquema económico para arreglar los desequilibrios que hay. Tenemos el tema de la inflación, el tema del déficit comercial, o sea, del déficit externo, el déficit fiscal y el atraso cambiario, que por ejemplo con Brasil en estos últimos 12 meses, Brasil nos sacó una brecha cambiaria del 50%, es decir, Brasil en estos solo 12 meses se ha convertido en un 50% más barato que Argentina. Entonces esto le genera una presión muy alta al peso. Entonces las cuestiones van a ir por ahí, va a haber tarde o temprano, de nuevo, esto puede ser más cerca de diciembre o enero, después de acuerdo a quién gane, pero tarde o temprano algún ajuste de los subsidios, sobre todo para la clase media. Va a haber un poquito de parate en la obra pública, muy probablemente, y después alguna corrección cambiaria va a haber, y se va a ir yendo a un sistema de tipo de cambio único. Probablemente el blue baje un poco, el oficial suba un poco, y termine habiendo algún tipo de unificación del mercado cambiario, probablemente también con alguna cuestión específica para el dólar turista o alguna cuestión más, pero eso es un poco lo que va a pasar. Te podríamos decir que comercializamos las mejores marcas de maquinaria para tu campo, o que estamos en toda la región centro-norte de Argentina. Sin embargo, optamos por decirte que somos Grupo Agroempresa Argentina. La solución integrada para tu campo. Y después de los números de la Fundación FADA, nos vamos a la pausa. En un ratito hablamos con el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Ya volvemos. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la veda de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO.
Que prevenir sea parte de tu naturaleza.